Bien, hoy vamos a trabajar sobre los espejos esféricos, especialmente en la formación de imágenes y la posición de la imagen de los espejos esféricos cóncavos. Tengamos en cuenta que siempre los espejos se caracterizan si tenemos espejos planos porque el rayo incidente va a ser igual al rayo reflejado, es decir, el ángulo que se genere entre el espejo y la normal, entre el rayo y la normal va a ser igual al rayo reflejado y la normal. Eso en el caso de los espejos sean espejos planos, ¿sí? Vamos a tener imágenes que no van a tener modificación en su tamaño. En cambio, con respecto a los espejos cóncavos, o sea, los espejos esféricos que ya sean cóncavos cuando su superficie pulida es la cara interna o espejos convexos cuando su superficie pulida sea la cara externa, vamos a tener diferentes elementos que hay que considerar para saber si la imagen que se va a formar va a ser real, invertida, derecha, ¿sí? De mayor o menor tamaño. Para tener en cuenta, primero tenemos que saber que todo espejo esférico va a contar con un centro de curvatura, que es decir, el radio de curvatura que va a tener el espejo, es decir, cuando nosotros tomamos un círculo, el radio de su círculo, desde el centro hacia cualquier parte del círculo, se va a llamar la distancia total es radio y en el centro vamos a encontrar el centro de curvatura. Del centro de curvatura hasta el vértice del espejo, o sea, donde nosotros tracemos una línea, una recta, a la mitad vamos a encontrar el foco. El foco es clave porque va a ser por donde van a pasar todos los rayos para saber si la imagen se va a formar o no, ¿sí? Es decir, tenemos el centro de curvatura, el radio y a la mitad del radio vamos a obtener el foco, ¿sí? Ahora, elementos a considerar. Si nosotros colocamos una imagen, si colocamos un objeto, ese objeto va a tener una determinada altura a la cual vamos a llamar HO, que significa altura objeto. Desde mi objeto hasta el espejo vamos a tener una distancia denominada distancia espejo-objeto que vamos a simbolizar DO. Y desde el foco hasta mi objeto vamos a tener una distancia que vamos a denominar SO, que va a ser la distancia foco-objeto. Cuando pasan mis rayos y demás, vamos a obtener una imagen. Acá no vamos a hacer exactamente bien la imagen, solamente es para posicionar y entender las distancias o cómo vamos a sacar los datos de un problema. Vamos a tener una imagen, que esa imagen va a tener una cierta altura denominada HI y se va a encontrar a una distancia imagen espejo denominada DI, distancia espejo imagen. Y si tomamos esa distancia desde el foco hasta HI, va a denominar distancia foco-imagen. Bien, mi sugerencia siempre cuando tengamos un problema es hacer un dibujo a mano alzada de la situación problema, que me sea fácil identificar qué datos me brinda el problema y cómo vamos a proceder para realizar los cálculos. En la parte superior vamos a trabajar con una ley específica que es 1 sobre foco es igual a 1 sobre la distancia del objeto espejo más 1 sobre la distancia del objeto imagen, la cual vamos a despejar para averiguar aquellos que me faltan. Después existe una relación que la altura del objeto sobre la altura del objeto sobre la altura de la imagen va a ser igual a la distancia foco-objeto sobre la distancia foco-imagen. La otra fórmula es la altura del objeto sobre la altura de la imagen va a ser igual a la distancia del objeto sobre la distancia de la imagen. Allá puse dos fórmulas diferentes. Con estas fórmulas vamos a trabajar. No se preocupen, vamos a volver a escribirla abajo. Primero y principal, vamos a leer el problema. Dice, vamos a posicionar un espejo, una imagen, o sea, una línea, de la cual, si ustedes lo quieren hacer con compás, lo pueden hacer, pero sugiero cómo es para poder calcular los datos. Vamos a tomar una cierta distancia, vamos a hacer un espejo imaginario. Dice, teniendo en cuenta que esto va a ser mi radio, mi centro de curvatura,
Dice, un objeto de 1,5 centímetros de altura. Ya sé que la altura de mi objeto es 1,5 centímetros. Se encuentra delante de un espejo esférico cóncavo. Me está diciendo que es un espejo esférico cóncavo, por lo cual se va a reflejar en la parte interna. De 14 centímetros de radio. ¿Qué significa que tenga 14 centímetros de radio? Significa que cuando yo posicione mi compás para hacer mi imagen, esto va a tener 14 centímetros de largo, ¿sí? O sea, desde acá hasta acá va a tener 14 centímetros de largo. ¿Qué me está diciendo esto? Que como mi radio es 14 centímetros, el foco se tiene que encontrar en la mitad, por lo tanto el foco va a ser 7 centímetros. El foco es la mitad del radio, ¿sí? Y a 20 centímetros del vértice del espejo. Quiere decir que desde el espejo, pasando todo esto a los 20 centímetros, voy a encontrar mi objeto, ¿sí? Teniendo en cuenta que mi objeto medía 1,5 centímetros de alto. Y esto desde acá tiene 20 centímetros, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo necesito saber que como mi distancia me dice que el objeto se encuentra a 20 centímetros desde el espejo, mi DO va a ser 20 centímetros. ¿Qué me pide el problema que averigüe? Me pide que averigüe la distancia imagen-espejo y la altura imagen-espejo. ¿Cómo vamos a resolver eso? En primer lugar, yo no puedo trabajar con estas fórmulas porque no tengo ni la altura de la imagen ni la distancia de la imagen. Pero con la única fórmula que puedo averiguar es con esta, porque tengo el foco, tengo la distancia objeto-espejo, pero no distancia-imagen, ¿sí? Entonces, copio esta fórmula aquí abajo. 1 sobre F es igual a 1 sobre DO más 1 sobre DI. Necesito despejar DI. ¿Qué me está haciendo de 1 sobre DO acá? Me está sumando. Entonces va a pasar que 1 sobre F menos 1 sobre DO es igual a 1 sobre DI. Reemplazo mi problema. 1 sobre 7 centímetros, que era mi foco, menos 1 sobre mi distancia objeto-imagen, que son 20 centímetros, va a ser igual a 1 sobre DI. Cargo en la calculadora. 1 sobre 7 menos 1 sobre 20 y me da 13 sobre 140. Ahora bien, en este caso, como yo tengo una fracción, tendría que hacer producto de los medios sobre producto de los extremos sobre producto de los medios. Lo que a mí me facilitaría la situación es invertir la fracción, es decir, poner 140 centímetros sobre 13. En la calculadora es fácil porque existe una tecla que dice menos 1. Coloco y me va a dar 10,77. Vamos a trabajarlo con decimal. Si quieren lo redondeamos a 10,8. Quiere decir que distancia espejo-imagen va a ser de 10, por redondeo vamos a hacerle 10,8 centímetros. Una vez que yo ya sé eso, significa que mi imagen se va a encontrar desde el espejo a los 10 centímetros. Teniendo en cuenta que acá tengo 7 centímetros, acá tengo 14 y acá tengo 20. Por lo tanto, mi imagen se va a encontrar en esta zona. Ahora, lo que necesito saber es cuánto va a ser de alto esa imagen. Para eso, parto con la formulita que tengo, la altura objeto, distancia objeto-espejo, distancia objeto-imagen, y me falta averiguar la altura de la imagen. Copio la fórmula. HO sobre HI es igual a DO sobre DI. Procedo a tener una multiplicación, ¿sí? Dos multiplicaciones. HO por DI es igual a HI por DO. Teniendo una multiplicación es mucho más fácil despejar lo que me molesta. ¿Quién me molesta? Me molesta, yo quiero averiguar altura e imagen. La distancia objeto me está multiplicando, va a pasar dividiendo. Sobre DO es igual a HI. Procedo a resolver. Mi altura era 1,5. Mi distancia 10,8 centímetros. Sobre mi distancia objeto 20 centímetros. Me voy a la calculadora y digo 1,5 por 10,8 dividido 2, dividido 20. Me da 0,81 centímetros. Significa
que la imagen tiene una altura aproximadamente de 0,8 centímetros. Y aquí terminamos la parte analítica.